puede, gloria al Señor Jesús. Es el salmo más corto, gloria al Señor Jesús, que existe. Vamos a leer todos a una misma voz. ¿Tenemos todos? Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a leerlo, aleluya, en forma misionera. Gloria a Dios. Con una mente misionera, amén, gloria a Dios. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya, gloria al Señor Jesús.
Salmo 115 me dice: alabad a Jehová, invocar su santo nombre, nada conocer sus obras en los pueblos. Hermanos, nosotros estamos para dar a conocer las obras que hace el Señor en cada uno de nosotros y en nuestras familias. Hermanos, hace pocos días atrás hablaba con mi madre, ella contenta, y pues me decía que ella estaba muy bien. Ella sufrió, le hicieron 3 operaciones en las cuales pues ella se encontraba muy mal y ella estaba contenta. Y al paso de una semana me vuelven a llamar y me mandan unos vídeos en la cual ella se estaba totalmente mal de nuevo. Hermanos, ella tenía que hacerse de nuevo una operación más en la cual ella sufría, y ella decía en ella que prácticamente ya no iba a salir de la operación. Entonces yo le dije que ponga su fe en nuestro Señor Jesucristo, que Él la va a sanar y Él le va a sacar de ahí. En la cual ella decía así, es que ellos son 3 años que yo sufro por aquello. Entonces, cuando ella tenía mucha fiebre y pues ella se encontraba mal. Y pues ella salió a la ciudad de Cuenca. Bueno, los que somos ecuatorianos conocemos la ciudad, en la cual ella se iba a hacer la operación, y cuando llegó allá, pues prácticamente ella estaba sana. ¡Gloria a Dios! En la cual, hermanos, ¡Gloria a Dios! ella no entendía. Y ella me dijo: es un milagro. ¡Aleluya! Mis hermanos me decían: pues es un milagro. Pero yo sabía que clamaba, hermano. Y ayer no podía hablar todos estos días. Y ayer habló con mi mamá. Claro, antes hablé con ella y me dijo: no puedo hablar mucho porque estoy viajando. Y me dijo: es un milagro que ha pasado. Bueno, ella lo tenía por milagro. El día de ayer me dice, hablaba con ella, tuve tiempo de hablar con ella, y me dijo: es una casualidad. Digo: qué pena, digo, que usted lo piense así, digo. Aleluya. Porque, hermanos, el Señor también dijo para que se cumpliese, y el profeta Isaías dijo: muchos verán los milagros, pero Dios cegará en los ojos a los incrédulos, hermanos. Para mí es una pena, pero mi trabajo es seguir orando por ellos, para que ellos entiendan, llegue ese entendimiento a ellos. Aleluya. Hermanos, eso es lo que les traigo. Hermanos, nosotros creemos que tenemos un Dios que Él nos salva, Él nos cura, Él nos libra, Él nos ha dado esa libertad para poder alabarle a Él. Y nosotros somos libres, hermanos.
Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Demos Dios. una alabanza a Jesús en esta mañana. Gloria al nombre de Jesucristo. Quiero en esta hora saludarles a todos en su santo nombre. Amén, amén. A mi cuñado Jonathan. Gloria a Dios que está acá. Qué bendición. A los amigos que nos visitan en esta hora y a los que nos ven a través del internet, en Facebook. Les saludamos en el nombre de Jesús. Sabemos que nos están viendo de muchos países, incluso desde Argentina me mandaron un mensaje desde Venezuela. Una persona que está en la frontera de Colombia con Venezuela, o está en Venezuela con frontera con Colombia y que está la cosa muy difícil por allá. También nos mandó mucho ánimo en el nombre de Jesucristo a la Iglesia Apostólica. Entonces, hermanos, y por eso les pido también compartan ustedes en su Facebook para que vean sus familiares o escuchen la palabra de Dios. Así están escuchando ahora en mi pueblo también. ¿Quién iba a pensar que ese que caminaba en el pueblo Cardal está predicando la palabra de Dios? Nadie hubiera dado por mí un centavo, pero Jesucristo me pagó a precio de sangre el rescate. Y ahora, hermanos, hay personas en ese pueblo que están escuchando la palabra de Dios y me consta. Entonces, no es para jactarse. Quiero decir que también usted tiene que seguir predicando la palabra de Dios. Leemos entonces San Juan, capítulo 23 al 25. Ay, Dios bendito, Padre Celestial. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Siga. Todos juntos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Ahora sí oremos al Señor, hermanos diáconos, por favor, diríjanme hasta el trono de la gracia. Aleluya. Señor bendito, Padre Santo, en esta hora. Tu santo nombre. Gracias, Señor, por todo lo que hemos llegado en esta hora. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Aleluya, amén. Tomen asiento dando alabanzas al Señor Jesús. Estábamos viendo esta semana, por cierto, antes que me olvide el anuncio, próximo domingo, además de la dominical y nuestro culto en la mañana, tenemos culto misionero evangelístico a las 5:30 de la tarde, aquí en Pamplona, donde tendremos la visita de varias iglesias y el expositor de la palabra, el hermano Wilmer Trejo, vicepresidente de la iglesia acá en España, expondrá el tema la necesidad del Espíritu Santo en las misiones. Esto es el próximo domingo, Dios mediante. También les anuncié la bendición el día 25, se lo anuncié por el WhatsApp. Quiero decirle que la cartelera de la iglesia, la antigua cartelera de la iglesia, hoy en día es la nueva tecnología. La nueva tecnología. Porque si usted tiene un teléfono y tiene WhatsApp y tiene ese servicio, no puede prescindir de que no permitamos la iglesia llegar a dar un mensaje ahí. Usted permite tener ese servicio, entonces permita también que la iglesia se comunique con usted a través de un mensaje, porque ahora no tenemos tanto tiempo y nadie se fija en la cartelera que está al fondo. Así que la cartelera que tenemos hoy es aprovechando esa nueva tecnología, el WhatsApp. Si usted lo usa mal, es problema suyo, pero hay que usar bien las cosas. Entonces, la iglesia del Señor se tiene que comunicar utilizando los medios que tenemos ahora. Antes ponía uno a caballo dando el mensaje, luego vino el telégrafo, luego vino el telegrama. Hoy tiene usted teléfono móvil y WhatsApp. Use el WhatsApp, entonces úselo bien. Demos gloria al Señor Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, sepan que yo he comunicado, entonces que estará el maestro teólogo, porque es teólogo y enseña en las universidades allá en el Ecuador, hermano, es el obispo pastor, el hermano José Crespo, estará acá el día 25. Hermanos, una bendición, según yo lo escuché allá, enseña la palabra, entonces, pero lo tendremos acá, lo agarramos para Pamplona el día jueves 25, así que tendremos una exposición bíblica acá el día jueves 25 de octubre, siempre Dios mediante. Bueno, gloria al Señor Jesús. Jesús conoce a todos.
Mire que vemos este pasaje que está entre la limpieza del templo y entre el capítulo 3, donde el Señor comienza a hablar de un nuevo nacimiento a Nicodemo. No en vano aparece en la Biblia, aparece este registro en las Escrituras, cuando el Señor dice, muchos creyeron en su nombre, pero luego dice, viendo las señales que hacía, y no me extraña, hermano Wilmer, no nos extraña, hermano Wilmer, yo sé que hasta dolor siente por ese testimonio que ha dado, siente ese dolor, lo siento, nosotros compartimos también esa pequeña frustración. Pero muchos son los que reciben milagros. Sabemos que el Señor sanó a 10 leprosos, pero regresaron ¿cuántos? Uno regresó. Así que, es decir, aquí no se pone en duda que hubo señales. No se puso en duda que hubo milagro, ni algunos fariseos podían negar que hubo milagro. Ya era innegable que había habido un milagro. Sin embargo, la palabra del Señor dice que aunque muchos creyeron en Él, y aparece la palabra creer aquí, creer, la misma que utiliza usted, la misma que utilizo yo, creer. Sin embargo, dice, Jesús mismo no se fiaba de ellos. Dios bendito. Es tremendo esto. Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Y por qué? ¿Por qué razón no se fiaba? Hay un atributo absoluto de Dios que es la omnisciencia. Es un atributo absoluto de Dios. Nosotros podemos hablar de la soberanía de Dios, podemos hablar de los atributos, la omnipotencia de Dios, podemos hablar de la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar, de la omnipotencia de Dios que todo lo puede, pero hay un atributo de Dios que toca la vida del hombre, porque es el atributo al cual le tiene temor. Es el atributo en el cual Dios permite que el hombre sepa que Él puede saber todo lo que hay en su corazón. Por eso el hombre le tiene miedo y no quiere conocer esta faceta de Dios. No quiere recibir esta faceta de Dios. Dios conoce todo lo que hay en el corazón del hombre. Por eso el hombre le huye a este atributo. Porque puede conocer sus misterios, sus secretos, sus debilidades, sus pecados ocultos. Todo eso. Nada es escondido ante la presencia de Dios. Como cantábamos en esta mañana, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Bendito sea el Señor Jesús. Claro que habla de la omnipresencia de Dios, pero también en este punto, la omnisciencia de Dios. Dios lo conoce todo. Por ahí se escapa Elías y está en una cueva y todos lo buscan para matarlo. Nadie sabe dónde está él. Pero Dios manda un ángel y se le aparece en una cueva que nadie sabía. Y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Solo Dios sabía dónde estaba escondido Elías. Solo Dios sabe a dónde se esconde usted, a dónde huye usted cuando quiere escapar de Dios. Pero hay algo entonces grande en este pasaje que vemos acá. Jesús, la palabra del Señor dice que Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque pues Él sabía lo que había en el hombre. ¿Cómo no lo va a saber si Él es el creador del hombre? Notemos este aspecto. El autor de la fe y el énfasis que pone el escritor, inspirado por Dios, el escritor Juan. Juan pone un énfasis importante en el principio de los milagros. El Señor hace el milagro de transformar el agua en vino. Lo vimos aquí y vimos como solamente había un grupo que conocía lo que estaba pasando, mientras el resto ignoraba verdaderamente qué era lo que estaba ocurriendo. Estaba ocurriendo que estaba siendo hecho un milagro, de lo natural pasaba, de lo mineral pasaba al reino natural. El agua del reino mineral se transformaba en vino, fruto de la vid. Pero lo sabía el maestresala, lo supo María y lo supieron sus discípulos, y aún ignoraban entonces el esposo y mucha gente que estaba en la boda. Pero la Biblia dice, y los discípulos creyeron en Él. Y también se cumple la palabra que manifestó su gloria.
Entonces, el autor de la vida, el autor de todas las cosas, ahí mismo estaba creando fe para que los discípulos crean. Pero aparece entonces este final de las bodas de Canaán con esas palabras. Los discípulos creyeron en él. Luego aparece la limpieza del templo. En un símil, en una comparación, cuando el Señor entra al corazón del hombre y empieza a empujar todo lo que está malo y él empieza a limpiar, de alguna manera hasta dura, porque parecía hasta muy duro el Señor con un látigo en la mano, echando fuera a los cambistas, limpiando el templo, pero la Biblia nos muestra entonces una relación con la fe aquí. Una relación con creerle a Él aquí. Y vamos a leerlo en San Juan 2:19, porque la Biblia nos dice así, San Juan 2:19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿A qué se refería? Lo vimos en la enseñanza anterior. Se refería al templo de su cuerpo. Dios estaba habitando en un hombre. Visitando la tierra, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, dice el 2 de Corintios. Y dice la Biblia, la palabra del Señor, dijeron los judíos, en 46 años fue edificado el templo, tú en 3 días lo levantarás. No entendieron lo que estaba diciendo el Señor. Pero la pregunta es, ¿los discípulos entendieron? ¿Los discípulos creyeron? Miren lo que dice la Escritura, mas será lavado del templo de su cuerpo. Ahora note esto. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo dicho y creyeron en la Escritura y las palabras que Jesús había dicho. La pregunta es, ¿cuándo creen los discípulos esta palabra? En la resurrección. Pero entonces son 3 años. ¿Qué pasa los discípulos con Él? Habiendo escuchado lo que Él dijo, pero no entendiendo y no creyendo lo que el Señor les dijo. Oiga, es tremendo esto, porque yo pensaba para mí, ¿se imagina usted a una persona que usted ama, a su esposa, a su esposo, sus hijos, estar con él y decirle algo? Estar con él y confesarle algo, hablarle de algo, y cuando usted le habla a la persona le escucha, le razona lo que usted dice, pero todavía no le cree todo lo que está diciendo usted. Y resulta que luego de que uno no está porque falleció o porque se fue lejos, la persona dice, oh, tenía razón. Sí, es como triste, ¿no es cierto? De que alguien, después de muerto, digamos, tenía razón mi padre, tenía razón mi madre, tenía razón mi esposo, mi esposa. Mire, hasta el pastor, algunos dirán cuando yo me vaya de acá, hasta el pastor tenía razón. Demos gloria en nombre de Jesús. Y resulta que los discípulos, miren la similitud con creer, dice, creyeron a la Escritura, pero cuando resucitó de los muertos. Y el Señor estuvo con ellos caminando, haciendo milagros, uno tras otro. Alabanzas a Jesús. ¿Cuánto tiempo va a estar el Señor cerca suyo? Hablándole a usted, diciéndole las cosas, y usted no creyendo. ¿Cuánto tiempo va a estar el Señor tratando con su vida una y otra vez? Y usted sí sabiendo, sí, hasta recibiéndoselo, pero usted no creyendo. Y resulta que viene la historia de que cuando se muere, cuando se separa, cuando viene la enfermedad, dice, ahora sí tenía razón, ahora entiendo por qué. ¿Por qué esperar esos momentos? Alguien que tenga sueños y diga gloria a Dios. Bueno, demos todos gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor Jesús. La palabra nos muestra entonces la relación estando en la fiesta de la Pascua. Entonces el Señor, la palabra nos muestra esta relación con creer. Dice, muchos creyeron en su nombre. Vea que el principio de Juan tiene tanta relación con la fe, tanta relación con que el hombre le crea a Dios. Dice, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Viendo las señales que hacía. Pero hay un problema. Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie diese testimonio al hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre.
El autor de la fe nos muestra entonces una realidad bíblica. Una realidad. Son muchos los que son llamados a escuchar la palabra, a recibir un milagro. Son muchos los que el Señor ha sanado. Son muchos los que han recibido beneficio del Evangelio, el ser sanado o el tener una bendición o alcanzar algún objetivo en la vida. Pero la palabra nos muestra de que sí es contado aquel que cree por algún tiempo. San Lucas, y en la parábola del sembrador, dice en San Lucas 8:12, y los que de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita del corazón la palabra para que no crean y se salven. Es decir, estos oyen, instantáneamente, escuchan la palabra, pero luego, ¿qué pasa con la palabra? No haya cabida en el corazón, la palabra nos muestra que es el diablo que se encarga de esto. Y dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Reciben la palabra con gozo. Es decir, se gozaron cuando Jesús hizo su milagro. Dijeron, ¡oh, gloria a Dios! Reciben con gozo. Pero dicen, hay un problema aquí. No tienen raíces. No tienen raíces. Y crecen por algún tiempo. Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba se apartan. Alabanzas a Jesús. Luego habla del resto. Yo creo que cada uno de nosotros quiere ser buena tierra. Que no le digan a usted que está junto al camino o usted en pedregales. Cada uno queremos ser buena tierra, ¿no es cierto? Pero entonces tenemos un problema acá. Creer por algún tiempo es un problema. Una indecisión en el corazón donde parece que no hay futuro. No future en inglés. ¿No es cierto? No future. No se ve. No se ve uno salvo, no se ve uno con Cristo, no sabe qué va a pasar más adelante, no ve nada en el futuro. Y solamente hay una incertidumbre. Una incertidumbre. Alabanzas a Jesús. Creer por algún tiempo. Hermano, la palabra del Señor nos muestra que debemos creer en Jesucristo y edificar nuestra casa sobre la roca, porque vendrán tormentas. Vendrán tiempos donde intentarán arrancarlo de la iglesia. Vendrán donde querrán quitarle la salvación. Lo de los pedregales dice, creen por algún tiempo. Y Salmo 106 nos muestra la referencia al pueblo de Israel que también creyó por algún tiempo. Salmo 106, 12 al 14 dice, entonces creyeron a sus palabras y cantaron en su alabanza. Creyeron y cantaron su alabanza, se gozaron. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo y se entregaron a su deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. La pregunta es, ¿habían visto sus milagros? Sí que lo habían visto. ¿Sabían que había un Dios vivo? Sí que había un Dios vivo. Estamos hablando de un incrédulo que sabe que Dios existe. Estamos hablando de una persona que es consciente de que Dios es real y que hace milagros. Alabanzas a Jesucristo. Pero dice, entonces, creyeron en sus palabras y cantaron su alabanza. Alabanzas a Jesús. De corta duración, San Mateo 13, versículo 21. San Mateo 13, 21 dice, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Bueno, no tiene raíz. Dígame una cosa, la raíz se ve. La raíz no se ve. La raíz es aquello que crece para abajo. Y además de eso, crece donde nadie lo ve. Donde nadie lo ve. Que se ve el tallo, se ve las hojas, se ve el fruto, etc. Pero la raíz no se ve. Si la raíz es santa, todo el resto de la planta es santa.
Alabanzas a Jesús. No tiene raíz significa que no tiene profundidad, significa que no ha profundizado, que no se ha arraigado, que está en la periferia nada más. Alabanzas a Jesús. Gloria al nombre de Jesucristo. Creen por algún tiempo. Y Pablo a la iglesia de Galacia dice en el versículo 3, a la iglesia de los Gálatas, dice: oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros. Había pasado que habían creído el Evangelio, pero luego se habían vuelto a la tradición primera. Se habían vuelto a la tradición judía. Alabanzas a Jesús. Aleluya. Y esto estaba pasando en una iglesia. Estaba pasando en una iglesia. Creer por algún tiempo. Cuando hablamos de la apostasía, que se presenta en los últimos y postreros días, y en la cual la palabra nos muestra: en los postreros días muchos apostatarán de la fe. Apostatar de la fe significa el abandono y la negación a la fe básica en Jesucristo. Yo no entiendo un hermano de la iglesia del nombre de Jesús, bautizado en el nombre de Jesús. No lo concibo yo en un lugar donde Dios no es conocido, participando en un culto extraño. No lo concibo. Y muchos se volverán y dirán que es lo mismo y que es el mismo, que daban el mismo. Mentiras podridas del diablo. Mentira podrida del diablo. Abandonar la fe básica en Jesucristo. Mire, cuando el Señor dice que muchos creyeron en Él, pero Él no se fiaba de ellos, es muy llamativo. Y también problemático en esta situación, en estos últimos días. Problemático, porque algunos caminarán y tendrán comezón de oír. Y cuando no les gusta, o cuando no quieran recibir la palabra, entonces dirán: yo voy a escoger a dónde ir. Porque voy a escoger donde de pronto me solapen, donde de pronto no denuncien el pecado, donde de pronto no me caiga tan mal el pastor, donde no me caiga gordo. Y vamos a tener un abanico de opciones para escoger a dónde voy a yo caminar para buscar a Dios. Alabanzas a Jesucristo. Aquellos que desechan la enseñanza de Jesucristo y de los apóstoles, la Biblia nos muestra en 1 Timoteo 4:1 que esto se va a cumplir pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos se apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios que podemos encontrar en el internet. Si usted no lo sabe bien, si usted no lo conoce bien, puede escuchar a cualquiera. Puede escuchar a usted a Cash Luna si desea, puede escuchar a usted a Dante Gebel, puede escuchar a Benny Hinn, puede escuchar una cantidad de predicadores, entre comillas, que son famosos, que tienen mucho clic y la gente les escucha porque les hablan de prosperidad, les hablan de sanidad, les hablan de dones y milagros, les hablan de profecías, donde siempre a usted le va a ir bien, siempre usted va a ser un exitoso, siempre usted va a ser un campeón. Y tenemos una cantidad de eslóganes y de mensajes donde la persona es llamada a tener el éxito y a alcanzar el éxito. Pero sin embargo, tenemos que tener cuidado porque el camino es angosto, la puerta es estrecha, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos dirán que no querrán caminar porque se les dirá: tiene que abandonar usted la práctica de pecado, tiene que abandonar la fornicación, tiene que abandonar el adulterio, tiene que abandonar la bebida, tiene que abandonar todo aquello que no está bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está preparando una iglesia santa, porque Él es santo, ¿no es cierto? Sí, pero muchos dirán: no me gusta el mensaje. Hermano, el mensaje a todos nos cayó como el Señor limpiando el templo, a todos. No es que a mí no me cayó así también.
Pero si el Señor quiere limpiar el corazón, lo limpia como Él quiere. Alabanzas a Jesucristo. Demos gloria al Señor. Está el abandono a la fe básica en Jesucristo, en la práctica doctrinal y teológica, donde dirán, no necesito, no es tanto como si Jesucristo no es Dios, no es tanto la santidad, no se necesita tanto. Aleluya. 2 Timoteo 4, versículo 3 dice la Biblia, porque vendrá tiempo donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Qué significa comezón de oír? Que le picará el oído cuando se escuche, siendo teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencia significa deseos, pero los deseos de la carne no son buenos deseos. Se puede tener buenos deseos, pero la concupiscencia se identifica como los deseos de la carne. Y los deseos de la carne, ya saben, son vanidad, son placer, son todas esas cosas que lo alejan a uno del camino del Señor. Dios quiere que usted sea santo. Demos una alabanza a Cristo Jesús. Aleluya. Encontraremos entonces el abandono de la fe básica en Cristo, la apostasía en la forma moral. La apostasía moral, el abandono de la fe moral, donde dirán, no es necesaria tanta santidad, porque Jesús es bueno y solo quiere mi corazón y nada más. Porque el cuerpo será destruido, dicen algunos. Por tanto, si el cuerpo va a ser destruido, con el cuerpo se puede hacer lo que quiera. La Biblia dice que nos presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, que es nuestro culto racional. Así que hizo bien en esta mañana a presentarse delante de Dios. Hizo bien en empujarse a usted mismo. Hizo bien en obligarse usted a levantarse en esta mañana. Hizo bien. Porque siempre en el cuerpo, la carne tiende a no querer congregarse, a no querer adorar, a no querer cantar, a no querer orar, a no querer hacer nada. Si fuera que le damos permiso a la carne para que hiciese lo que quisiese, ninguno de los que estamos aquí estaría en esta mañana. No habría nadie adorando, no habría nadie cantando. Alabanzas a Jesús. Demos gloria en nombre de Jesús. Esto es cuando el antiguo creyente se aparta, habiendo conocido primero la fe básica en Cristo. Por eso, cuando pasan un video de la apostasía por ahí en internet y ven algunos que hacen cosas y dicen eso de apostasía, esos nunca conocieron que Jesucristo es Dios. Así que el apóstata es aquel que estuvo y conoció la verdad y luego se fue. Tiene que haber conocido la verdad. Demos gloria al Señor. Aleluya. Es cuando el antiguo creyente se aparta. Isaías 29:13 dice, porque este pueblo de labios me honra. Pero quiero decirle, pero más su corazón está lejos de mí. Pero quiero decir, ¿alguna vez el pueblo cantó con fidelidad? ¿Alguna vez ese pueblo había cantado con lealtad, adorándolo? Por supuesto que sí. La Biblia lo registra. Registra el cántico de Moisés, registra la adoración de Ana, registra muchas veces donde Dios adoró, el pueblo adoró a Dios de verdad, pero luego se apartó. Luego se apartó. La Biblia nos registra a esos adoradores del Antiguo Testamento, pero luego registra esa apostasía del pueblo. San Mateo 23:25 habla de los fariseos que se presentan en ellos mismos. Hipócritas, dice. Pero claro, estamos viendo que esos fariseos creían en la resurrección de los muertos, creían que iba a venir un Mesías, tenían unos fundamentos que en principio eran verdad. En principio sus fundamentos eran verdad. Pero cuando se presentó el Señor, no la recibieron. Creían en la vida después de la muerte, es decir, en la resurrección de los muertos, en que vendría un Mesías, en la palabra de Dios, etc. Pero no creyeron cuando el Señor se presentó. Tenían fundamentos iniciales, básicos, firmes. Pero ¿qué pasó? No estamos hablando de los saduceos que no creían que había una resurrección y no creían en un montón de cosas. Los fariseos tenían una línea, entre comillas, que tenía fundamentos básicos, originales, que eran verdad. Eran verdad. Pero ¿qué sucedió? Que cuando vino el verdadero fundamento, no le conocieron. Romanos 15 dice,
¿Qué pues diremos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Estamos hablando aquí de la iglesia. El mensaje a la iglesia de Roma, evidentemente, porque había pasado una verdad. Los que habían recibido a Cristo, los que habían sido bautizados en su nombre, parece que había pecado. Se habían desviado. Entonces Pablo le dice, ¿qué pecaremos para que la gracia abunde? No, al contrario. Demos gloria al Señor Jesús. El Señor a nosotros en la iglesia nos llamó al abandono del pecado, a odiar al pecado, no odiarse con su hermano, con fulano, con mengano. No, odie usted al pecado, eso sí es malo, eso nos aparta de Dios. Demos gloria en nombre de Jesús. Pero vengo entonces creer por algún tiempo. Entonces la apostasía entonces es la palabra para entonces ponerle a los que creen por algún tiempo y luego se apartan. No sirve de nada nadar tanto para morir en la orilla. No sirve de nada los sacrificios que hagamos si luego los vamos a dejar. Creo en esta mañana que usted y yo nos podemos comprometer con el Señor. Que si nos quieren fusilar, nos fusilen. Que si nos quieren echar, nos echen. Que si nos quieren decir lo que quieren, que lo digan. Pero no, Señor, no te dejaré. No te dejaré. Oh, de gloria a Dios. Usted puede hacer un voto con el Señor, decirle, Señor, te seguiré. Te seguiré. Una hermana me dijo que aquí en Navarra se están uniendo las iglesias evangélicas, lo estaban poniendo en las redes sociales, de pelear o luchar contra la iglesia del nombre de Él. Sí. No nos van a querer dejar predicar. No nos van a querer dejar abrir la boca. Hoy todavía decimos en altavoz, predicamos en altavoz, pero se viene por ahí un ataque para decir, ¿qué? Ustedes que predican en el nombre de Jesús, ustedes que bautizan en el nombre de Jesús, lo están haciendo mal. Quiero decirles, no, el registro bíblico nos muestra que está bien por ahí, viene la salvación. Oh, den el aplauso en esta mañana, Jesús. Y si quieren ver los cielos, y si quieren aleluya, su espíritu en esta mañana va a tocar a alguien. Alabanza a Jesús. Aleluya. El que ve los corazones te ve esta mañana. Gloria a Jesús. Puedo avanzar, hermano Sofía, por favor. Según el Tesalonicenses dice, y con todo, el primer libro del Antiguo Testamento que se escribe es el libro de Tesalonicenses, en este caso, segundo Tesalonicenses, dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Dice, para los que se pierden por engaño de ¿qué? Engaño de iniquidad. La Biblia nos muestra que el diablo se disfraza como ángel de luz. Se puede disfrazar como ángel de luz. No se lo imaginen con cuernos ahí y de pronto así como con un tridente. No es así. La Biblia nos muestra que él se puede disfrazar como ángel de luz. Y dice, por engaño de iniquidad a los que se pierden por cuanto, vea, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La pregunta es, ¿ama usted la verdad? ¿Sabe quién es la verdad en la Biblia? La Biblia dice que, digamos, yo puedo decir, esta es la verdad. Alguien puede decir, yo tengo la verdad. Pero Jesús, solo Jesús dijo, yo soy la verdad. Nadie en la tierra, en el mundo, puede decir eso. Uno dijo Jesús. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y que dice, no recibieron el amor de la verdad. ¿El amor de quién? El amor de Jesús. ¿No amaron a Jesús? ¿Tiene problemas con el pecado? Enamórese de Jesús. ¿Tiene ataques del diablo? Enamórese de Jesús. ¿Tiene problemas con alguien? Enamórese de Jesús. Y verá que el Señor Jesucristo le ayuda en todas sus debilidades. Damos gloria en nombre de Jesús. Por eso Dios le envía un poder engañoso. O sea, permite que el diablo haga lo que quiera. Para que crean a la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron. ¿A quién? A la verdad.
sino que se complacieron en la injusticia. Puede avanzar, hermana Sofía, por favor. Jesús conoce a todos. Volvemos al versículo y vamos a entrar en la omnisciencia de Dios. Hay atributos de Dios que son, que digamos el Señor puede compartir, y comparte de cierta manera con la iglesia. Él es santo, absolutamente santo, la Biblia dice que Él es santísimo, sin embargo Él comparte ese atributo de la santidad y derrama santidad en la iglesia y derrama de su Espíritu Santo, y entonces el hombre puede ser santo. Dios es amor, Él derrama amor en la iglesia. Hay ciertos atributos que Dios comparte, pero hay atributos que son absolutos, únicos de Dios y que lo distinguen y lo caracterizan a Él, como los atributos de omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia. Omnisciencia, que conoce todas las cosas. Muchos creyeron en su nombre, pero Jesús no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos. Jesús nos conoce a todos. Nos conoce a todos. Puede avanzar, hermano Sofía. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Hebreos 4:13 dice, no existe, mire, referencia a Dios directo. Y no es que se dupliquen los atributos, sino que es absoluto de uno solo. No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. En su presencia. Más bien todas las cosas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Demos gloria al Señor. Jesús conoce a todos y sabe lo que hay en el corazón del hombre. Y aquí dice en Hebreos que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Y dice, ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La Biblia, cuando nos habla en Apocalipsis acerca de los juicios, o si nos habla acerca de las 7 iglesias, ¿qué no le recuerda a usted aquel que tiene ojos como llama de fuego? Gloria a Dios. Eso es que Él tiene todo el poder para juzgar. Él tiene rayos X, por decirlo, en plena profundidad. Alabanzas a Jesucristo. Puede avanzar, hermana Sofía, por favor. Atributo absoluto de Dios significa que es único, total, de Dios omnisciente. Dios omnisciente, que todo lo sabe. Todo lo sabe. ¿Cuántos desayunaron café esta mañana? ¿Cuántos desayunaron colacao? Levanten la mano. Algunos de ustedes tienen alguna incógnita, no se sabe qué desayunaron, pero Jesús sabe qué comió hasta esta mañana. Él sabe todo. Omnisciente, lo conoce todo. Todo lo es posible. Le es posible, perdón, está mal escrito. Todo es posible, perdón. Todo lo real, todos los acontecimientos y todas las criaturas del pasado, presente y futuro las conoce Dios. Él hasta los pajarillos conoce. Pero en especial ¿a quién? Especial al hombre. Especial al hombre. Puede avanzar, hermana Sofía. Omnisciente, que su conocimiento es superior a todo conocimiento humano. David dice en el Salmo 139:6, tal conocimiento me es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar. La Biblia nos muestra acerca de que Dios es insondable, inescrutable. Y dice, su conocimiento es tan alto que no lo puedo alcanzar. Hermana Sofía, por favor, miren para acá, así estamos más rápido. Demos gloria en nombre de Jesús. Siguiente. Solo Dios tiene ese poder. ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es ese poder? Que si usted pecó y usted lo quiere esconder, Dios sí sabe. Que si usted lo hizo mal y que usted lo quiere tapar, Dios sí sabe. Que si usted hizo bien y nadie sabe, Dios también lo sabe. Demos gloria en nombre de Jesús. Dice la palabra que Él puede conocer todo, aún el corazón del hombre. Jeremías 17:9 nos muestra una grandísima realidad. Porque quiero decirle que ni usted se conoce, ni yo me conozco a mí.
A veces actuamos o decimos o hacemos y después decimos, pero ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? El hombre se desconoce a sí mismo. Jeremías 17, versículo 9, dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Por qué es engañoso? Miren, muchas veces nos dejamos guiar por el corazón, y el corazón es problemático. Es problemático. Le mandan informaciones equivocadas, le mandan informaciones erróneas, porque le hace sentir, le hace recibir o percibir de pronto, y genera una mentira, porque genera una película, genera una cierta situación. Él genera todo eso. Esa es la percepción engañosa. Resulta que la verdad es otra. Resulta que la verdad es otra. El corazón es engañoso. Y dice la palabra del Señor, y perverso. Engañoso. El corazón es más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Y perverso por qué? ¿Cuál es la tendencia del corazón? Llevar nuestro pensamiento a la malicia. Solo malicia. Pensar maldad. Pasa algo, sucedió un problema, y usted lo que piensa es, me van a hacer la cama. Me van a hacer la cama. Una trampa me están haciendo. Pasa algo así, o estoy predicando acá, eso lo dice el pastor conmigo. Quiero decir que esto lo dice Dios de todos nosotros. Esto lo dice Dios de todos nosotros. Siempre generamos algo para qué, y nos lleva a los razonamientos malos. Un mal razonamiento. Y dice, ¿quién lo conocerá? ¿Hay un hombre que pueda conocer esto? Ninguno. Pero entonces dice, yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón, y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. Solo Dios puede conocer el corazón, porque el que hizo el corazón es el que conoce los escondrijos del corazón. A su nombre le damos gloria. Tenemos el reconocimiento en Primera de Crónica. El reconocimiento, primero el Señor le habla a Salomón, un hombre sabio, hombre con toda la sabiduría que Dios le dio. Sin embargo, la sabiduría no le alcanzó para no pecar. Por ahí está Salomón, el hombre más fuerte, y con toda esa fuerza no le alcanzó para no pecar. Sansón. Por ahí está el salmista de Dios, cantor de Dios, el salmista de David, ahí, y con toda esa alabanza y con toda esa adoración, y con todo eso no le alcanzó para no pecar. Demos gloria al Señor. Primera de Crónica 28:9. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien lo tiene? Amén. Gracias, Señor. Léalo, por favor. Amén. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoces al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si no lo dejares, él te desechará para siempre. Muy bien. ¿Qué dice? Las palabras de mas Jehová escudriña el corazón de todos. ¿Coincide con lo que estaba hablando Juan de Jesús? Jesús conocía a todos. Gloria al nombre de Jesús. Primera de Crónicas 29:17. Dando vuelta a la página. ¿Alguien lo tiene? Bueno, lo leo yo entonces. Primera de Crónicas 29:17. Yo sé, ahora la confesión de Salomón. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. Ya puedes seguir leer el resto luego en casa. Yo sé que tú escudriñas los corazones. Gloria al Señor. Salomón lo reconoce entonces. Primera de Samuel, encontramos al profeta Samuel. Esto de pronto algunos ya lo conocen. Y es cuando Samuel se equivoca. ¿Se equivoca Samuel, sí o no? Sí. A ver, ¿qué es lo que voy a citar? Cuando fue a buscar al segundo rey de Israel. En el primero, ¿cómo fue? Dice, de hombros arriba. No hay un hombre como él en todo Israel. ¿Quién era? Saúl. ¿Cómo lo identificó Samuel?
era de hombros arriba, fornido, era un grandote, fuerte, incluso bien parecido. De hombros arriba no hay otro como él. Y con ese criterio vuelve Samuel a buscar al segundo rey. Con ese criterio. Tenemos a 1 Samuel 16:7. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, versículo 6. Él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está ungido. Hasta confesó con su boca. Dijo: delante de Jehová está ungido. Y estaba ahí, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Gloria a Dios. El corazón. ¿Qué ve el Señor? El corazón. El corazón. Si alguien está interesado en limpiar su corazón, ese es Dios. Si alguien está interesado que usted no esconda cosas en su vida, ese es Dios. Ese es el Señor. Podemos avanzar, hermana Sofía, por favor. Solo Dios, entonces quedamos y concretamos que solo Dios conoce el corazón de los hombres. ¿Verdad o no es verdad? Bueno, la Biblia dice, y la Biblia es verdad. Hechos 1, tenemos la elección del nuevo discípulo. Había caído Judas por transgresión, ¿no es cierto? La Biblia lo registra. Registra la caída de Judas por transgresión. Bueno, se ahorcó por allá. Pero entonces, alguien tenía que ocupar el lugar de Judas. Alguien tenía que ocupar el lugar de Judas. Y la Biblia dice así, en el versículo 1, capítulo 1, 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto a nosotros todo el tiempo con el Señor Jesús, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Es decir, tenía que ser una persona que había estado en los 3 años de ministerio terrenal y que había estado cerca de Jesús y sus discípulos. No era una persona nueva. Ya tenía que tener experiencia de haber visto a Jesús para ser llamado discípulo o apóstol. Comenzando desde el bautismo de Juan, miren los requisitos, tenía que haber sido presente desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, el requisito para ser nuevo discípulo, para ocupar el lugar de Judas, es que tenía que haber estado presente desde el bautismo de Juan, ser testigo. Imagínense, en los 3 años de ministerio terrenal y llegar a estar presente en el día de la ascensión. Esos eran los requisitos. Los requisitos que los discípulos exponen. Y luego resulta que hay 2 candidatos. Y dice, y señalaron a 2. Porque evidentemente no habría tanta cantidad. Pero vieron a 2. Y dice, señalaron a José, llamado Barsabás. Y miren qué sobrenombre tenía. Que tenía por sobrenombre Justo. Y Matías. Oiga, por sobrenombre tienen el sobrenombre Justo. Así que en lo que se ve de afuera, en los frutos que él había mostrado, en las cosas que de pronto se habían presentado, su sobrenombre lo caracterizaba. Y pareciera, entre comillas, que Barsabás es el que tiene toda la de ganar. Porque es llamado Justo. Y de pronto así, con sus manitas así. Y placía prender hasta una vela. Pero la Biblia, mire lo que registra. Por eso digo, la omnisciencia de Dios es tan grande que tenemos que tener temor de lo que hacemos cuando nadie nos ve. Gloria a Dios. Amén, amén. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Porque si hubiesen escogido a los hombres, de seguro le han dicho, ahí está, ese es el justo. Míralo, Barsabás, ese es el justo, él está bien.
Oh, pero echando la suerte cayó a Matías. Estamos echando suerte significa el urín y el tomín, porque todavía no había sido derramado el Espíritu Santo sobre ellos. Por eso aparece ese registro ahí. Pero dice, echando las suertes, pero habían orado primero, entonces la suerte cayó sobre Matías. No tiene sobrenombre. Nadie le dijo, ahí está el justo. Pero dice Dios que conoce los corazones. Nuestro Dios lo conoce todo. Que nos traspasa ahora mismo. Ahora mismo. Él nos examina todo. Examina. Trata con nuestra mente, con nuestro corazón. Discierne los pensamientos. Él nos puede traspasar de lado a lado. Él sabe todo lo que nos pasa a nosotros, lo que pensamos. Él conoce nuestro pasado, nuestro futuro. Él está cuando usted está naciendo ahora mismo, hace 30, 40 años atrás. Él está ahí porque Él es eterno. Nosotros somos los que vivimos la vida inédita. Nosotros estamos en el momento inédito de lo que se va a dar ahora. Pero Dios eterno, que lo sabe todo. Gloria a Dios. Visualícese, véase usted salvo por la fe, véase usted con Cristo ya y anhele estar con Jesús para siempre. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Límpiame, examíname, escudriñame. Si hay camino de perversidad en mí, límpiame, Señor. Ahí aparece el bautismo del Espíritu Santo a Cornelio. ¿Quién iba a dar algo por ese soldado romano? Centurión romano. Según lo que nos muestra, los romanos eran hombres, ¿cómo se dice? Irreverentes, malos, idólatras, perversos. Sin embargo, de este hombre, que nadie le dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía de los romanos, capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Piadoso. Piadoso significa que es una persona que guarda, entre comillas, cumple con ciertos requisitos de adoración, de respeto, de congregarse en el sentido de que iría al templo, guardaba la oración, etc. Una vida como de adoración y de buscando comunión con Dios. Dice piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Dice cuándo, siempre. Y que testifica esto es el poder de Dios, su Espíritu Santo que da testimonio. ¿Quién sabía que oraba siempre? Solo Dios sabe que oraba siempre. Él vio claramente en visión como en la hora novena del día, un ángel de Dios entraba desde el cielo y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado le dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y entonces miren lo que dice el versículo 6. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene en su casa junto al mar. Miren lo que dice. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Él, el que va a venir, es el que va a decir lo que es necesario que hagas. Capítulo 10, versículo 44. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Le dijo lo que era necesario hacer. Después de predicarle y exponerle el evangelio acerca de quién era Jesucristo. Versículo 44. Puede seguirlo con su Biblia, 10:44 de hecho. Mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, Cornelio con todos los de su casa. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lengua y magnificaban a Dios. Entonces Pedro le da la orden. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros?
que fue lo necesario que tenían que hacer. Y mandó a bautizarlos. ¿Qué dice? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Ese es el final, o sea, la conclusión. Le mandó lo que era necesario que tenían que hacer. Después de la visión, después de la predicación del Evangelio, de haber entendido que era lo necesario, ser bautizados en el nombre de Jesucristo. La Biblia registra que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero entonces la Biblia registra algo más. Hechos capítulo 15, en el primer concilio, entre comillas, de Jerusalén, la asamblea, donde se tienen que evaluar los temas. El primer tema que hay es que algunos estaban queriendo judaizar el cristianismo. Es decir, somos cristianos, pero hay que guardar los días de reposo, no comer carne de cerdo, no beber, no hacer esto, no hacer lo otro. Entonces vamos a cuadrar todo eso, guardar los días de fiesta. Entonces ahí, en ese primer concilio, se establecen ciertas cosas para los gentiles, para los que no son judíos. Bueno, solamente que se guarden de fornicación, de idolatría, de ahogado y de comer sangre. Eso es lo que tiene que guardar la iglesia. Idolatría, quitarse de la fornicación, que relaciones sexuales sin estar casado, de comer ahogado, es una forma de matar, sin, entre comillas, quitar la sangre. Y la sangre, porque en la sangre está la vida. Es lo único que se nos pidió a la iglesia. De los días de fiesta, de sábado, de comer cerdo, de nada de esas cosas. Dice, nadie os juzgue por comida, bebida o días de fiesta. Demos gloria al Señor. Pero aparece este registro en el Evangelio, en Hechos de los Apóstoles 15, del 5 en adelante. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se habían levantado diciendo, es necesario circuncidarlos. Bueno, la circuncisión también faltaba. Es necesario circuncidarlos y que guarden la ley de Moisés. Miren el evangelio que tenían en Jerusalén. El evangelio que llevaron a la iglesia en Galacia. O sea, creer en Jesucristo para guardar toda la ley de Moisés. Si uno guarda uno de los mandamientos según la ley, está obligado a cumplirlos. ¿Cuántos? Todos. Alguien dice no como cerdo, pero luego dice, bueno, no comes cerdo, bueno, circuncídate también. Y los sábados no caminen más de 150 metros. Demos gloria al Señor. Dice el versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Después de muchísima discusión, ¿quién se levantó? Pedro se levantó y le dijo, varones y hermanos, vosotros sabéis como yo hace algún tiempo, como algún tiempo, que Dios escogió entre los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Ahora bien, leamos todos juntos el 8. ¿Qué dice? De Dios que conoce los corazones, Dios les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Pero ¿a quién se refería? Y a la casa de Cornelio, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe los corazones. Pero ¿qué dice Pedro? Dios que conoce los corazones les dio el Espíritu Santo igual que a nosotros. Aparece que Dios conoce todo. Para terminar esta primera parte, porque falta la segunda parte, hermana Sofía, Jesucristo tiene este atributo absoluto. Y no me entraron todos los que hay, pero vamos a ver algunos donde muestra este atributo absoluto de Dios, donde Jesucristo lo demuestra. Lo demuestra. Juan 1:42. Y cuando usted lo lea, diga gloria a Dios, hermano. Ya nos falta poco para terminar. Dice, bueno, el Señor sabe a qué hora terminará hoy el hermano Santiago. Usted no sabe, pero el Señor sí sabe. Bueno, ni yo mismo sé que no voy a terminar. Por eso le digo todo. No, creo que estamos cerca. Mira, hermano, San Juan. Bueno, el otro día al hermano le dije, hermano, no tiene 10 minutos. ¿Por qué no le dije al hermano que no tiene 10 minutos más para seguir?
Le dije porque yo nunca hubiera hecho eso como joven pastor. Y lo segundo es que si él tenía minutos, todos los demás tenían que tener. Entonces yo también tengo que enseñarle a él. Bueno, gloria a Dios. Eso para el que entendió. Primera de Juan 1:42. Andrés se presenta a Jesús con su hermano. Andrés. Y miren la situación. Andrés se presenta a Jesús con su hermano. Y se presenta y ahí lo trae. Y el Señor dice así. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Vean, solo eso le dijo. Pero el Señor sabía cómo se llamaba. Y Pedro le ha dicho: ¿no? ¿Usted me conoce a mí? ¿Sabe hasta quién es mi padre? Dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Pedro. Pasado y futuro lo sabe todo el Señor. Demos gloria al Señor Jesús. San Mateo 9:4. Rápidamente vamos dando gloria a Dios cuando leemos. Y conociendo, bueno, ahí tenemos cuando entraron un paralítico y lo trajeron tendido en una cama, y el Señor le dice: bueno, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y dice que algunos de los escribas decían entre sí, por dentro, entre sí, blasfema. No abrieron su boca y blasfema. Está blasfemando. Eso dijeron los fariseos. Y dice entonces el versículo 4: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo así: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Oigan, ellos no estaban expresando exteriormente lo que estaba pasando, sino por dentro, diciendo: ¿qué blasfemo? Y Jesús dijo: ¿por qué pensáis mal dentro de vuestros corazones? Ay, ¿quién es el que escudriña el corazón? Le está diciendo a ellos. Demos gloria al Señor. San Mateo 16, ahí también dando vuelta a la página. San Mateo 16, 7, bueno, dos o tres páginas más adelante. 16, 7 y 8. Dice: Jesús le dijo a los discípulos: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Y los discípulos, que no entendieron nada, miren lo que dice en el 7. Ellos pensaban, ¿qué dice? Dentro de sí. No se animaron a decirle nada. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. No fuimos a hacer el mandado esta mañana. No hubo desayuno. Están ahí pensando. El Señor dijo: cuidado de la levadura de los fariseos. Y ellos están: no traje pan. Pero mira lo que dice. Y dice: pensaban dentro de sí. Pero el Señor dice, versículo 8, entendiendo Jesús, les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Aleluya. Gloria a Jesús. Pues solo Jesús conoce el corazón. Sabía lo que estaban pensando. Era una cosa sencilla, ¿verdad? Pero le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué pensáis dentro de vosotros que no tenéis pan? Gloria a Dios. Atributo absoluto de Dios. Un Dios que todo lo conoce, que todo lo sondea. Demos gloria al Señor Jesús. El capítulo 6, versículo 61 de Juan. Terminaremos con esto en la segunda parte, Dios mediante, el próximo domingo. Evangelio según San Juan, versículo 6, 61. Estoy predicando en esta mañana para que usted crea que Jesucristo es el único Dios verdadero. Lo crea y lo afirme y permanezca hasta el fin. Evangelio según San Juan, capítulo 6, 61, dice la Biblia: sabiendo Jesús en sí mismo, esa palabra en sí mismo, sabiendo Jesús en sí mismo, hermano, eso significa, o sea, Él es el Todopoderoso, todo lo conoce. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Versículo 64.
cuando el Señor le echa un poco la bronca. Pero hay algunos de vosotros que no creen, les dice a todos los que están ahí, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habrían de entregar. A él nadie le quitó la vida. Él mismo la puso y la volvió a tomar. A él nada se le escapó. Nada. Él lo sabe todo. Jesucristo es muy grande, hermano. Es extremadamente grande. No tenemos capacidad en nuestra mente finita para concebir a un Dios tan grande, que le plació que le conociésemos a Él en una reunión tan humilde como en esta mañana, que parece una locura. Conocer al Creador de los cielos y la tierra, el que hizo todas las cosas, el que visitó la tierra a través de una reunión que muchos de pronto la desprecian. Gloria a Dios. Jesús sabía desde el principio quiénes habrían de creer y quiénes le habrían de entregar. San Juan 16:30. Alguien que alaba el nombre de Jesús. Dice que antes que nuestra palabra esté en la lengua, ¿el día la conoce? San Juan 16:30. Cuando el Señor entonces habla, tratando del Señor con los discípulos, dice los discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Y dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, porque por esto creemos que has salido de Dios. Vea, cuando le dicen a él, lo reconocen como destellos de pronto, donde ve la profundidad que tiene el verbo, la palabra hablando entre ellos. Dios manifestado en carne. Aleluya. Conocemos que sabe todas las cosas. Gloria al Señor. Hay una parte preciosa aquí en el Evangelio según San Juan, para terminar, hermanos. Cuando Dios sabe todo, todo y conoce todo. Cuando Pedro le niega al Señor, él sale llorando amargamente, pero amargamente, porque le negó al Señor. ¿Cuántas dice la Biblia? 3 veces. Cuando el Señor resucita, hay uno de los evangelios que cita que el Señor pregunta, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Pedro? Porque estaba interesado en ese Pedro que le había negado, porque de pronto el Señor resucitado y Pedro así con la cabeza agachada. Porque hay cosas que de pronto omitimos hacer que son buenas y después que no tenemos la oportunidad, luego tenemos remordimiento y tristeza de no haber saludado a un familiar, de no haberle dicho te quiero. Y el Señor sabía que iba a ser tomado de entre ellos, porque así mismo el esposo estaba con su cuerpo, con su iglesia, y algunos le decían, Señor, ¿por qué no ayunan tus discípulos? Porque pueden ellos ayunar entre tanto el esposo está con ellos. ¿Por qué no se lavan las manos tus discípulos? ¿Pueden acaso los que están de bodas entonces? Y así el Señor diciendo, el esposo está con la esposa, pero un día iba a ser separado de ellos, claro, iba a derramar el Espíritu Santo, y vendré a vosotros y no dejaré huérfanos. Claro, es verdad. Pero entonces se enfoca en Pedro, en alguien que va a usar como un pilar para que predique la palabra, como de pronto una columna en la iglesia, y se enfoca en Pedro, hermanos. Un hombre que había sido del vulgo, un hombre tosco, como usted o como yo. Aleluya. De pronto no tenía muchos estudios Pedro, pero había algo en el corazón de Pedro, y además de eso el Señor purificó ese corazón. Recuerden que cuando el Señor se aparece resucitado a Pedro, y cuando el Pedro dice me voy a pescar de nuevo, se fue a pescar de nuevo otra vez, y por allá están en la barca volviéndose a pescar cuando el Señor le había dicho y seréis pescadores de hombres, pero ahora Pedro está pescando otra vez, y el Señor se le aparece en la orilla preguntándole, ¿pescaron algo?
¿Han pescado algo? No, no pescamos nada. Bueno, tienen la red a la derecha. A la derecha. El que lo sabe todo. A la derecha. A la derecha. No podían sacar los peces. Entonces Pedro, desnudo, viste que estaba desprovisto de sus ropas. Se había quitado las ropas. Se echa al agua. Nadando, acercándose a él. El que lo conoce todo, Jesucristo. Entonces, Jesús, bueno, hay más referencias, ¿no? Pero Jesús se acerca a Pedro en el capítulo 21, pero síganos con la mirada desde el versículo 16, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo, Pedro, Simón, dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Oiga, ¿cuántas veces le dice al Señor usted que le ama? ¿Cuántas veces? Sí, el Señor a Pedro le preguntó, ¿usted cuántas te tiene que preguntar a ti? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahí viene esta parte. El que le había negado 3 veces, ahora ha preguntado 3 veces por Jesús para ver si le amaba. Pero era el testimonio público que tenía que dar para entonces darle redención, entre comillas, a ese error que había cometido y perdonarlo delante de todos. Pero no solo perdonarlo delante de todos, sino que Pedro expresara lo que estaba pasando en su corazón en ese momento. Porque el que traspasa, el que resucitado traspasó las paredes, pero el que traspasa los corazones estaba ahí. El que es capaz de traspasar la mente, el corazón, estaba ahí con Pedro. Y Pedro entonces dice, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor. Entonces le dice Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo de mí. Señor lo sabe todo de usted. Sabe dónde nació, dónde se crió, qué comió, qué sufrió, qué le hicieron en el pasado. Los sufrimientos que ha tenido, los desvaríos que ha tenido, como el hijo pródigo, también como se gastó todo. Todos estuvimos por allá descarriados, como dice esta mañana. Le digo, todos nos descarriamos como ovejas que no tenían pastor. Cada cual se apartó por su camino. Pero el que conoce, el que nos conoció. La Biblia, el que antes nos conoció, a los que antes conoció, a estos predestinó. ¿Cómo que antes los conoció? Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo. Y dice Pedro, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. ¿No dijimos hoy que el error de dejar el camino es no amar la verdad? Podemos decir, hablar de homilética, de teología, de doctrinas fundamentales, etc. Pero si no amamos a Jesucristo, entonces no tenemos agarrado nada. Para salir de esta tierra hay que amar a Cristo. Hay que enamorarse de Jesús. Alabanzas a Jesús. Y ¿sabe qué? Que es omnipotente, omnisciente, que conoce todas las cosas. Que conoce los pecados, lo que está mal, todo. El que escudriña los corazones. Puede limpiar en esta mañana. Puede lavar un corazón. Puede tratar con tu vida. Aunque a ti te parezca. Pero el Señor sí puede. Yo quiero invitar en esta mañana a alguien que diga, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Mi levantarme, mi acostar, mi pensamiento, lo que medito en la noche, cuando me voy y me revelo, cuando pienso en otra cosa, tú lo sabes.
Aquí hay un altar que simboliza los pies de Cristo.